Bueno, el Lauti me había anticipado ya el lunes que hoy había salido sorteado, según él. Nada, que el domingo tenía que compartirles algo yo. Y había preparado algo, pero se fueron sucediendo cosas en la semana y el señor me, me instó a cambiar, a descartar eso que había preparado y compartirles otra cosa. Eh, Vamos a buscar el primer versículo, el primer pasaje está en Mateo 5, del 43 al 48. Dice, son palabras de Jesús. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis? De más, ¿acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y lo primero que se me venía a la cabeza cuando volví a leer este versículo eh, era esta expresión en el amar a los enemigos que, que se expresa en orar por ellos y orar por los que nos persiguen. Y, y a la luz de las revelaciones que hemos tenido estos últimos años, el entendimiento que tenemos acerca de lo trascendental que es una oración hecha por la iglesia. No es simplemente un versito o algo que por ahí, una conversación personal que podemos tener con Dios, no. Cuando la iglesia ora, hace oír su voz en el lugar donde Dios gobierna. Eso es lo que está pasando cuando la iglesia ora. Y a raíz de esto, eh, se me venía la historia de Esteban. Todos ustedes la deben conocer, eh, pero vamos a leerla también, que está en Hechos 6, Hechos 6, 8. Del 8 al 15 vamos a leer, y después del 7, del capítulo 7 del 54 al 60, el capítulo 8 del 1 al 4 y el capítulo 9 del 1 al 9. No sé si lo quieren anotar todo junto así. Y antes de empezar a leer esto, también pensaba en lo que decía el pasaje anterior respecto del galardón, de la recompensa. Y claro, a veces uno piensa, o sea, antes uno pensaba una mente individualista que por ahí las recompensas, o sea, que era que íbamos a tener una recompensa personal o
o era o algo por lo que uno iba a poner orgulloso, pero ¿de qué galardón nos estaba hablando Jesús? ¿Cuál es el galardón que tiene la iglesia cuando ora por quienes los persiguen, por quienes los maldicen, cuando ama a sus enemigos de esta manera? Y dice en el primer pasaje, que es 6:8, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, tanto sirineos como alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, surgieron para disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos varones para que dijeran: lo hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y cayendo de improviso, lo arrebataron, lo llevaron al Sanedrín y presentaron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley, porque lo hemos oído diciendo que este Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Y cuando fijaron la mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y ahí, bueno, no vamos a leer todo porque es medio largo. Estaría bueno si quieren leerlo. Después todo el capítulo 7 está lo que dijo Esteban en su defensa ante el Sanedrín. Más que en su defensa, habló y habló las verdades que le soltaba el Espíritu del cielo. Y al oír estas verdades, los del Sanedrín se enfurecieron contra Esteban, ¿no? Y dice que al oír estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a diestra de Dios. Es decir, vio el lugar donde Dios gobierna y oró. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a diestra de Dios. Pero ellos cerraron los oídos y gritando a gran voz, arremetieron a una contra él. Y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les cargues este pecado. Y habiendo dicho esto, quedó dormido. Que bueno, ahí, o sea, vemos ahí a Esteban siendo apedreado y él orando, llegando al lugar donde llega la iglesia cuando ora, al lugar donde Dios gobierna, al trono de Dios. Y estando allí, oró por ellos y pidió que no sea tomado en cuenta esto que estaban haciendo con él. Y entre esos que estaban ahí estaba Saulo, que dice: y Saulo estaba consintiendo en su asesinato. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y excepto los apóstoles, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria.
Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrasando a hombres y mujeres, arrastrando, a hombres y mujeres los entregaba en la cárcel, pero los que habían sido esparcidos pronunciando la buena noticia, pero los que habían sido esparcidos fueron anunciando la buena noticia de la palabra. Entre todos estos, por los cuales oró Esteban, estaba Saulo. Y este es el galardón de la iglesia. Este es el galardón de Esteban. Pablo es el galardón de Esteban. Porque después todos sabemos, si no con los que no conocen la historia de Esteban, seguro que conocen la historia de Pablo. Y de cómo yendo a Damasco, el Señor se le apareció. Y no lo tiró de ningún caballo, no sé de dónde sale esa historia. Pero ahí en la oración de Esteban es donde nace Pablo, aunque todavía no estaba manifestado, aunque todavía era Saulo. Dice en el capítulo 9, en ese tiempo Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos pertenecientes al camino, hombres y mujeres fueran llevados atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente una luz del cielo resplandeció a su alrededor, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Y los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos, nada veía. Así que, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y después pasa que en una visión el Señor le dice a Ananías que vaya a ver a Pablo y a orar por él. Y Ananías dice, pero este es el que estaba persiguiendo, pero igual Ananías va y ora por él, y Pablo recobra la vista y es bautizado. Todo eso está ahí en este capítulo. Y a lo que iba con esto es que hay veces que, como en el caso de Pablo, vamos a poder ser testigos oculares, como fue la iglesia como fue Ananías, ¿no? De la respuesta, ¿no? A las oraciones por los enemigos. Y hay veces que, bueno, lo vamos a ver y comprobar con nuestros propios ojos, pero hay veces que no va a ser así. Pero hagámoslo, hay que hacerlo, porque por más que nuestros ojos naturales no lo vean, yo esta semana había estado viendo algunos videos. A mí me gusta mucho por ahí ver algunas conferencias históricas de, qué sé yo, del Imperio Romano, de alguno que otro emperador o de la iglesia primitiva.
Y ustedes saben, eh, eh, hace un tiempo atrás papá nos había estado hablando sobre cuando es destruido el templo de Jerusalén en el año 70, que Vespasiano, que Nerón era emperador, que Vespasiano estaba en esta campaña, Nerón se suicida, tiene que volver para ser nombrado emperador y queda Tito a, a cargo de aquello y es Tito quien destruye el templo, destruye prácticamente todo Jerusalén. Y este Vespasiano y Tito inicia una dinastía de emperadores de Roma, que es la dinastía Flavia, que se conoce como la dinastía Flavia. Son 3 emperadores, es él, es Vespasiano, después su hijo Tito, y después Domiciano. Y yo estoy seguro que ahí en esa masacre que se hizo en Jerusalén en el año 70, habría un montón, muchísimo hermano de la iglesia primitiva, porque la iglesia se dice mal que nació en Jerusalén. La iglesia tiene un origen espiritual, tiene un origen en Dios. Pero bueno, en Jerusalén es que donde en la fiesta del Pentecostés desciende el Espíritu Santo y donde seguramente el primer siglo de la iglesia donde más cristianos había. Cristianos no, del camino, porque todavía no, ni se decía esa palabra entre ellos, sino del camino, como decía Pablo recién. Eh, y estos 3 emperadores, con estos 3 emperadores empieza realmente la persecución de Roma a la iglesia primitiva. Antes era una persecución más que nada de los judíos. Acá vemos a Esteban, lo juzga el Sanedrín. Son los propios judíos que persiguen a judíos que creen en Jesús, a judíos del camino. Pero bueno, con la dinastía Flavia, al contrario de lo que se dice, que comienza con Nerón, en realidad con la dinastía Flavia comienza la persecución, porque supongo que se tomaban, al haber estado atravesados en su historia familiar con la revuelta de los judíos, ¿no? Que llevó a la destrucción del templo, estaban muy pendientes de qué hacían los judíos. Y la iglesia de los primeros tiempos, la mayoría seguramente eran judíos. Y el tercero de estos 3 emperadores, Domiciano, fue el más perseguido con todo este tema. Inclusive, él, imagínense lo importante que ellos tenían este tema, ¿no? La importancia que le daban, que hace traer a unos sobrinos nietos de Jesús ante él, para comparecer ante él, porque se había enterado de rumores de que en Jerusalén se estaba armando otra vez una revuelta y temía la llegada de Jesús, la venida de Jesús y la venida del Mesías, y él temía respecto de eso. Ahora les voy a leer un extracto que está en un libro que escribe Eusebio, que es uno de los que, bueno, en la Iglesia Católica lo tiene como uno de los primeros historiadores de, de la Iglesia primitiva,
Pero bueno, todavía no existía la Iglesia Católica como la conocemos. Dice que Domiciano también ordenó aniquilar a los de la familia de David. Y según una antigua tradición, ciertos herejes acusaban a los descendientes de Judas, el cual era hermano, según la carne del Salvador, por ser de la familia de David y estar emparentados con el mismo Cristo. Expone Egespio con las siguientes palabras. Todavía se hallaba con vida de la familia del Señor los nietos de Judas, quien es conocido como su hermano según la carne. A estos delataron porque eran de la familia de David. El evocato los llevó ante el César Domiciano. O sea, fíjense la importancia que le daban. Lo fueron a traer desde Judea hasta Roma. Pues como Herodes, este Domiciano, también tenía miedo de la venida de Cristo. Y les preguntó si eran descendientes de David, y ellos lo confesaron. Luego les preguntó acerca del número de sus bienes y cuánto dinero poseían, pero ellos dijeron que entre ambos solo sumaban 9.000 denarios, la mitad cada uno, y persistían en decir que esta propiedad no consistía en plata, sino en una parcela de tierra que contenía solo 39 acres, por los que pagaban impuestos y los trabajaban ellos mismos para su subsistencia. A continuación mostraron sus manos y ofrecieron como testimonio de su trabajo personal, su fortaleza física y los callos que le habían salido en sus propias manos por la obra ininterrumpida. Interrogados sobre Cristo y sobre su reino, qué tipo de reino era, dónde y cuándo aparecería, explicaron que no se trataba de un reino de este mundo o de esta tierra, sino celestial y angélico, y que ha de tener lugar en el final del tiempo, porque viniendo en gloria juzgará a vivos y muertos, y pagará a cada uno según sus obras. Observando todo esto, Domiciano nada les reprochó, o sea que los tuvo en menos, sino que incluso los menospreció como gente vulgar y los dejó en libertad. Ahora, este Domiciano, ¿por qué les cuento la historia de Domiciano y por qué esto de que hay veces que lo vamos a ver con nuestros ojos y hay veces que no? Este Domiciano tenía un primo, que también era descendiente de Vespasiano, o sea que era de la dinastía Claudia, que él fue cónsul de Roma en el año 95, nombrado por el mismo Vespasiano. Y fue un hermano y un mártir del Señor, porque Domiciano se enteró, le llegó el rumor de que su primo, que se llamaba Tito Flavio Clemente, se había unido a los del camino. Y cuando los trajeron a él, les dijo, le preguntó si era cierto, y él le dijo que sí era cierto. Y le dijo, vos sabés que si vos me decís esto, yo te voy a matar. Y inclusive Clemente le dijo, sabiendo esto, te lo confirmo, sí. Y bueno, y es un mártir de la iglesia, y es otro galardón de la iglesia. Así que fíjense cómo Dios obra sobre las generaciones. Porque hasta sobre la generación de Vespasiano, que fue un tirano y un asesino, aún ahí, aún hasta ahí las oraciones por los enemigos llegan. Y ese es el galardón que tiene la iglesia. Así que bueno, nada, eso era lo que les quería compartir, en que no desistamos de orar por quienes dicen mentiras acerca de nosotros, de quienes nos persiguen, incluso con violencia, porque el Señor ve las generaciones, y quizás nosotros no lo veamos en el momento,
ningún cambio, ninguna transformación, pero aún hasta los nietos puede llegar esa oración de la iglesia. Es un galardón, y van a ser un galardón para la iglesia. Samuel, quería pedirte que por favor después envíes al grupo esto que acabas de leer, esto para que lo podamos leer, para poder tenerlo presente, esto que nos acabas de compartir. Y simplemente aclarar que Judas, que eran los nietos de Judas, que fueron Sí, los nietos, ¿sí? Sí. Este Judas es el que escribe la carta de Judas, no es el Judas el que traicionó. Claro. Judas, el nombre Judas viene y deriva de Judá, ¿sí? Pero es de quien dice, justamente el que escribió, guiado por el Espíritu Santo, esa carta tremenda que hace referencia al libro de Enoc, Sí. que va a venir el Señor con juicio, que va a juzgar a los justos y a los impíos. O sea que los descendientes de este Judas, la generación de Judas, seguían firme en la convicción. Y este Judas también es el que escribió que es nuestro Dios, que Dios es poderoso para presentarnos delante de Él, sin maldad y con gran alegría. Amén.